mi canal. Hoy en el día 40 de estos días de Obededón, donde estamos compartiendo la palabra que nos bendice, una palabra que nos lleva a conocer el corazón de Dios y cómo adorarlo a Él. Yo hablo de esto como protocolo divino, donde nosotros aprendemos las formas, la manera de poder tocar el corazón de Dios. No solamente para obtener respuesta a nuestras oraciones y ayuda en medio de nuestra necesidad, sino también para tener una relación con el Dios eterno, una relación de cercanía. Y le hemos llamado los días de Obededón porque la palabra nos habla de que cuando el arca del pacto, que es tipo de la presencia del Señor, que lo que representa, ¿verdad? Es la figura, es la representación del Eterno. Y este arca, este artefacto o mueble, fue metido dentro de la casa de Obededón. Él y su familia, él y sus generaciones fueron bendecidos. Y entonces dice la escritura que por 90 días él estuvo bendecido hasta que David, el rey, se entera de lo que está sucediendo y toma la determinación de entonces sacar el arca del pacto de allí, llevarla a un lugar visible y disponible para todo Israel, y de tal manera que todo el mundo, todo el pueblo de Israel pudiera ser beneficiario o beneficiarse de la bondad de Jehová, de la experiencia del arca del pacto. Y este día quiero hablar contigo de una generación que se olvidó de Dios. Y esto suena terrible. En principio, cuando nosotros escuchamos el tema, nos debe impactar y nos debe sacudir, porque no debería haber una sola generación sobre la faz de la tierra que se olvide de la presencia del Señor. Y dice la escritura en el libro de Jueces, capítulo 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y dice la escritura, estoy en Jueces capítulo 2, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué fuerte. Después de un gran líder, de un extraordinario líder como lo fue Josué, como lo fue Caleb, gente que conquistó la tierra, gente que se fue en contra de uno de 10 que dijeron: si nos metemos allá, los gigantes que hay en esa tierra nos van a destruir, nosotros le somos a ellos como langosta, ellos no nos van a
a perdonar la vida, todos vamos a morir, mejor quedémonos aquí estacionados y no vayamos tras la palabra que el Eterno nos ha otorgado. Y entonces se levanta un Josué y se levanta un Caleb que tenían un espíritu diferente, dice la palabra, y que ellos dijeron, no, nosotros vamos tras nuestra herencia, nosotros vamos tras nuestra heredad, nosotros vamos a tomar por posesión la tierra que el Dios Eterno nos ha otorgado. Y dice la escritura que a los 80 años ellos eran unos muchachos que conquistaban, que alcanzaban, que lograban. Y gracias a la fe, a la convicción, a la certeza, al creer de Josué y de Caleb, es que Israel toma la tierra que Dios le otorga por herencia a través de una palabra que suelta sobre ellos, porque nosotros tenemos que entender que lo que precede a una conquista es una palabra que viene del Dios eterno, que nos abre paso, que nos abre camino. Y ahí está Josué conquistando con toda esa generación a la cual le infundió fe, le estableció diseño, los lideró, los llevó a que tomaran la tierra que Dios le otorgó como promesa y que caminaran en la palabra profética que fue soltada sobre ellos como nación. Fue un gran líder. Pero dice la escritura que a pesar de que ellos conquistaron la tierra y tomaron la palabra profética y caminaron sobre ella, el pueblo no entendió de Dios. El pueblo no comprendió realmente a Dios. Y aunque accionaron y caminaron e hicieron bajo el liderazgo de Josué, dice la palabra que ellos no atendieron a la voz del Eterno y no hicieron caso de la dirección que el Dios Todopoderoso les había otorgado, donde les dijo: no se mezclen con pueblo pagano, no sigan sus costumbres, tiren abajo todo altar que no sea un altar al Dios eterno. Y aunque ellos hicieron la acción natural o física, del plano físico, de tumbar el altar que no era de Dios, la realidad es que se mezclaron con la gente, adquirieron costumbres de los pueblos paganos, que terminó haciendo que la generación posterior a ellos no conociera, dice la palabra, y esto es lo que me causa escalofrío, no conociera al Dios eterno. Normalmente nosotros como seres humanos, y en esta actualidad en la que nosotros vivimos, vivimos una vida para nosotros mismos y no tenemos pensamiento generacional. No quizás como gente que nos antecedió en generaciones pasadas, que la vida o la continuidad de la vida o de sus naciones dependían de la sólida y correcta transmisión de información a las próximas generaciones. Nosotros actualmente somos una generación que pensamos en nosotros mismos y literalmente las masas no piensan en el futuro, en el mañana. Pudiera ser por el exceso de información que hoy tenemos, por la manera moderna en la cual vivimos, porque casi cuando nace un niño se cría solo, o tenemos el televisor y todos estos instrumentos tecnológicos que de alguna manera tienen una función en la crianza de las próximas generaciones, donde quizás no nos preocupamos en mirar al mañana, en lo que implica el hecho de nosotros no solo vivir para nosotros, sino tener cuidado de las próximas generaciones, porque de lo contrario perderemos el conocimiento de Dios. La manera de pensar de las generaciones próximas cambiará y podría hasta perder el conocimiento de Dios, alejarse de Dios, no tener temor de Dios. Y cuando no tenemos temor de Dios, la Escritura dice que ellos, dice la Escritura, que no conocieron a Dios, pero lo próximo que dice en el versículo 11,
Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, la realidad es que está comprobado, y la historia y la palabra nos lo muestra, que una generación, que unos padres que diluyan la verdad de la palabra, que se alejen de la vida de Dios, que se enfoquen más en esa nueva tierra que tienen, en establecer una casa, un trabajo, un lugar seguro, y se ensimismen en tener cosas materiales o organizarse en su vida natural, y se olviden de Dios, porque eso no está mal, pero el problema está en olvidarse del Dios eterno. Tiene por seguro que sus hijos y los hijos de sus hijos van a caer en un deterioro del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios, y cuando la generación que se levanta desconoce al Dios eterno, termina haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Nosotros estamos mirando un espíritu anticristo que está buscando que nuestras generaciones se olviden de Dios. Nosotros tenemos ateos que han predicho, ¿verdad? De su ateísmo y de su endurecimiento de corazón y su negación de la existencia de un Dios verdadero, todopoderoso, que creó todo lo que existe, que en los próximos años y en las próximas generaciones tendremos una generación que desconozca del Dios eterno. Y esta tiene que ser nuestra preocupación, esta tiene que ser nuestro entendimiento, porque así como nosotros pensamos y entendemos que hay un sistema anticristo, que ciertamente el anticristo aparecerá, nosotros los cristianos no solamente lo sabemos, también Satanás lo conoce y utiliza esa información a su favor, y él va galopante a cumplir un diseño establecido, algo que la escritura de antemano nos los advierte. ¿Y qué es lo más poderoso que él puede hacer? Hacer que las naciones se olviden del Dios eterno, que se diluyan, que vean la vida del Dios viviente como una religión más, como alguien que tiene que tener como proyecto de vida, tener una familia, tener unos hijos, tener un perro, plantar un árbol, escribir un libro y tener una religión, porque eso es parte de la civilización moderna, parte de la cultura, parte de ser civilizados y verdad, y ser no sé, gente moderna, es tener estos requisitos cumplidos, y entonces la vida de Dios y la relación con Dios se vuelva en una religión sin valor, en una cosa adquirida, pero que no tiene sentido para nosotros, y nosotros entonces lo cataloguemos como religión, porque no hay una relación con el Dios eterno. Por lo tanto, esta mañana yo quiero decirte cuán importante es, quiero llamarte la atención al hecho de cuán importante tiene que ser para todos nosotros, que si hay un legado que nosotros tenemos que dejar a nuestras próximas generaciones, que tenga una reverberancia a nuestra cuarta, quinta generación, y nuestras generaciones por ahí para allá, que nosotros no vamos a conocer, porque no vamos a tener la largura de días para poder conocer todas esas generaciones, pero sí podemos transmitir a través de lo que impregnemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, a esas próximas generaciones. Tenemos que cuidar el hecho de transmitir correctamente la vida de Dios a la próxima generación, que va a tomar el batón, que va a tomar la posta, que va a continuar enseñando la vida de Dios. A veces nos preparamos para dejar herencias materiales a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que ellos puedan salir adelante, para que no les cueste tanto, ¿verdad? Pero así como se preocupa el ser humano por dejar herencia material, yo
yo creo que lo que es más poderoso y que está por encima de una herencia material es la herencia espiritual que usted pueda dejar, esa huella que pueda quedar en el corazón de sus hijos y los hijos de sus hijos, para que ellos conozcan a Dios en verdad y podamos nosotros entender que generacionalmente va a haber una salvación, que generacionalmente van a conocer a Dios, va a servir al Dios viviente y no se van a olvidar de Él y no van a perder el norte. Y sobre todo en esta temporada donde hay muchas cosas que pueden quitar o desviar la mirada del Dios a quien nosotros servimos, del Dios de la Biblia. Por eso nosotros no podemos vivir solamente para nosotros, tratando de salvar nuestro propio pellejo, ¿verdad? Tratando de sobrevivir nosotros a este mundo en el cual nos ha tocado vivir, sino que el hombre y la mujer visionaria, la gente del reino, es gente que se mira a sí mismo, pero mira también a sus generaciones, y por causa de que los muchachos, nuestros jóvenes, nuestros niños no se olviden de Dios, vivimos con la convicción, con el propósito, con la determinación de enseñarles a Cristo y una relación con ese Dios todopoderoso que marque sus vidas, que edifique sus vidas, que los ayude a ellos a vivir en esta tierra de los vivientes y tener un refugio seguro, un amigo seguro, tener a dónde correr en medio de la dificultad, que sea cobertura para ellos, pero que sobre todas las cosas, ¿verdad?, puedan tener una relación eterna, una relación en el diseño divino, en lo que Dios determinó, porque esto fue lo que Dios determinó para todo ser humano, ¿verdad? Fuimos creados para tener una relación con el Todopoderoso, y eso es algo que no se puede olvidar. Por tanto, es importante que nosotros, número uno, oremos por nuestros hijos, oremos por las generaciones que aún no conocemos, que en algún futuro vendrán a ser, que están en el vientre de nuestros hijos, de nuestros nietos. No importa la edad que ellos puedan tener, ellos en algún momento de la historia aparecerán, se manifestarán, sea que estén vivos o sean que usted tenga hijos que van a ser padres en potencia. Usted y yo tenemos que entender que la oración no solo es para el presente, sino que la oración es también para el futuro, que nosotros podemos orar por nuestro futuro, por nuestro mañana. Jesús nos enseñó a orar de esa manera y Jesús oraba de esa manera. Por tanto, tenemos que orar por ellos, pero no solamente orar por ellos, tenemos que enseñarle la palabra. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 5, dice la Escritura que cuando te sientes a la mesa, que cuando vayas por el camino, mientras estás cerca de tus hijos, enséñale la palabra, no se la impongas y no lo hagas de una manera brusca o enojada o como cuando le quieres enseñar las matemáticas o ciencias sociales, o le quieres enseñar alguna materia en la cual ellos quizás no tienen la madurez para comprender algunas cosas y te enojas y los golpeas. No, enséñale la palabra en paz, enséñale la palabra en bendición, para que no se vuelvan rebeldes y se vayan y recuerden el conocimiento de Dios como una experiencia amarga, una experiencia que lastima, como una experiencia que daña. No le deja a los niños con la Biblia. Sé de personas que cuando los niños se portan mal, los hacen arrodillar en arroz o en chapitas de refresco, de sodas, para lastimarle las rodillas, y luego le dan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o cogen la Biblia y los golpean con la Biblia para que se porten bien. Todas esas cosas son señales de violencia, son abusivas, y lo que van a hacer es que en el futuro esas personas no van a querer, cuando crezcan, cuando estén grandes, cuando tengan decisión propia, cuando ya no los puedas lastimar de la manera como lo haces cuando son niños, pues esas personas
se van a ir de Dios porque para ellos la experiencia de Dios es una experiencia dolorosa. Por el contrario, siéntate a la mesa, invítale una buena gaseosa, un buen refresco, un buen postre, una buena comida y enséñale la palabra. Deja que ellos tengan el corazón disponible para recibir lo que tú tienes que enseñarle. Enséñaselo en paz. Pero otra cosa que tienes que entender es que no solamente lo puedes enseñar, sino que lo tienes que modelar. Mucha gente habla de Dios, pero no modela a Dios. Habla de la vida de Dios, pero su modelaje es contrario a lo que dice. Hay un dicho popular que dice que del dicho al hecho hay un gran trecho, y esa es la realidad. Muchas veces hablamos lo que no queremos vivir, no lo que no se pueda vivir, porque sí se puede vivir, ¿entiendes? Porque si usted lo puede hablar, usted lo puede vivir. Lo que pasa es que no queremos ser modelos de vida. Nosotros mismos nos revelamos una enseñanza que nosotros le damos a otros, y eso está mal, eso está equivocado. Si usted no puede alinear lo que usted habla con lo que usted hace, usted es el primer perdido que se tiene que arrepentir y tiene que volver a la vida de Dios. Y en tercer lugar, tiene que orar, tiene que clamar al Señor y cubrir a sus generaciones con la palabra, orar al Señor y decirle: Señor, yo hago mi parte, pero hay una parte que le toca al Espíritu Santo de Dios que yo no la puedo hacer, pero por eso clamo a ti, para que tú trabajes con ellos, para que los guardes, para que los guíes, para que los dirijas, para que los alcance y para que esa palabra no se pierda en el camino. Yo celebro la Escritura cuando dice en Jeremías 29:10 que el Señor visita la palabra que ha sido soltada para despertarla y ponerla por obra. Por tanto, cuando usted lleva a un niño a la iglesia, aunque aparentemente no entiende lo que está sucediendo allí, yo sí creo que la palabra es una semilla que se siembra en el corazón de los hijos, y a nosotros lo que nos toca es orar porque Dios visite esa semilla y despierte esa palabra, y esa palabra venga a ser en la vida de ellos. La Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros le enseñamos la palabra de vida, los hijos no se perderán a la derecha y a la izquierda. Le digo, en la enseñanza no es solo lo que sale de nuestra boca, sino que la integralidad de la enseñanza está en lo que usted habla, pero también en lo que usted hace. Cuando nosotros juntamos esas dos cosas, son tan poderosas que no va a haber nadie que los desarraigue de la vida de Dios. Lamentablemente la Escritura nos muestra una generación, señores, no una persona, una generación completa. Hablamos de un pueblo, hablamos de una nación, una generación completa que perdió el conocimiento de Dios. Y si hay algo que en la vida nosotros no podemos sustituir, si hay algo en la vida que nosotros no podemos dejar de hacer, es conocer a Dios. La palabra dice que unos se acercaron a la puerta y tocaron, y esto es Jesús hablando, dice que se acercaron a la puerta y tocaron para que los dejaran entrar al reino, y el Señor les dice: no los conozco. Y las personas les responden: pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos cosas. Pero el Señor le dijo: apártense de mí, porque nunca los conocí. Cuán determinante es para nosotros y nuestras generaciones, para nosotros y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que nosotros conozcamos a Dios y los enseñemos a ellos a tener una relación donde ellos conozcan a Dios no por lo que nosotros le contamos, no por lo que nosotros le digamos, sino por propia experiencia. Al principio será
será como lo dijo Job, de oídas te había oído porque mis papás me contaron, me hablaron, me dijeron, en la iglesia me hablaron, la gente me habla de Dios. Pero tiene que llegar el nivel o el punto donde nosotros podamos decir, ahora mis ojos lo ven. Ahora mis hijos dicen que ellos mismos se han encontrado con el Eterno, y han tenido una experiencia personal que los afirmó en la fe, que les cambió la vida, que los afinó, que los maduró, que los incrementó en la vida de Dios. Así que es necesario, vital, importante, indispensable, así como es importante en nuestra vida ser educado, aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a conocer historia, formarnos para la vida natural. De la misma manera, usted tiene que formar a sus hijos desde pequeño en la vida del Espíritu, en la vida del reino de Dios, en el conocimiento de Dios, en la oración, en la búsqueda, en la relación con Dios, para que sus generaciones no se pierdan, para evitar en el futuro un dolor de cabeza, un problema, situaciones que no queremos. Nadie quiere vivir de situaciones complicadas en situaciones complicadas, y viene como resultado de una experiencia de buscar al Todopoderoso. Recuérdalo bien, somos nosotros el ejemplo para nuestros hijos. No es el pastor, no es la maestra de escuela dominical, no es el líder de alabanza, no es el líder de grupo familiar. La persona más cercana que tiene la primera autoridad en la vida de esos pequeñitos, de esos jovencitos, eres tu papá, eres tu mamá. Lo que tú le demuestres, lo que tú le enseñes, aquello que tú le modeles, es lo que ellos harán, es aquello que ellos repetirán y lo maximizarán, porque buscarán hacer lo mejor, que tú, sea bueno o malo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, a reeducarnos nosotros mismos, entrar en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios real, vivir a Dios al extremo, de tal manera que ellos puedan ver en nosotros un modelo de vida que ellos puedan seguir. Y esa es la más poderosa y más potente herencia que usted le puede dejar a sus hijos, a sus generaciones, de hecho a sus discípulos y la gente a la cual usted le modela vida de Dios. Conmigo será hasta el próximo video. Yo soy la apóstol Leslie Santiago. Si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás haciendo? Yo espero, me paro aquí un ratito y espero que le des a ese botón de suscribirte, dale like, compártelo. Nosotros queremos seguir compartiendo contigo una palabra que te beneficia, y mientras esta palabra llega a ti, también me bendice a mí. Y me encanta poder compartir contigo esta experiencia de fe. Que el Señor te continúe bendiciendo. Seguimos aquí creyendo y confiando en las promesas del Dios eterno. Bendiciones.